¿Cómo están alumnos del nivel beta? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar esta semana con el tema número 7 y para la comprensión lectora vamos a ver el fragmento de una novela adaptado a cuento de nuestro amigo Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Un literato peruano. Bien, vamos a conocerlo un poquito más. Julio Ramón Ribeiro es un escritor peruano considerado como uno de los mejores cuentistas de la literatura. Dentro de las obras más destacadas tenemos Los gallinazos sin plumas, que justamente es la obra que lo llevó al éxito. Tenemos también la obra Cuentos de circunstancias, Crónicas de San Gabriel, Astuparia y Los genocidios dominicales. En el año de 1919 nace Julio Ramón Ribeiro en el Cercado de Lima, en Santa Beatriz, en el mes de agosto, el 31 de agosto exactamente, del año 1919. Además también él estudió letras en la Universidad Católica, para lo cual después de unos años, en 1952, gana una beca de periodismo otorgado por el Instituto de Cultura Hispánica que le permitió vivir en España. Pero un año más tarde él viaja a París, en donde prepara una tesis sobre la literatura francesa, en una universidad muy prestigiosa llamada la Sorbona. Justamente es en ese tiempo en el cual él escribe su primer libro, Los gallinazos sin plumas. Luego tiene la oportunidad de viajar a Alemania, Múnich, donde escribió su primera novela, Crónicas de San Gabriel. Es así que en el año de 1983 él gana un premio Nobel a la literatura. Más adelante, en 1994, debido a un cáncer pulmonar por su adicción al cigarrillo, muere en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Surquillo. Bien, y de esta manera hemos conocido al autor del fragmento que vamos a leer a continuación. Vamos a analizar parte de esta novela titulada La señorita Fabiola, ¿no? Vamos a ver de qué trata la lectura. Empecemos entonces. Y dice así: yo aprendí el abecedario en casa de mamá en una cartilla a cuadrados rojos y verdes, pero quien realmente me enseñó a leer y escribir fue la señorita Fabiola, la primera maestra que tuve cuando entré al colegio. Es por ello que la tengo tan presente y que me animo a contar algo de su vida, su triste, oscura y abnegada vida, tan parecida a tantas otras vidas de las que nada sabemos. Ahí está, ¿no? Señorita Fabiola. Aparte de ser nuestra maestra en el colegio, era amiga de la casa, pues vivíamos en Miraflores, en las calles contiguas. Como la escuela que frecuentábamos se encontraba en Lima, mis padres le pidieron que nos acompañara en el viaje, que entonces era complicado, ya que había que tomar ómnibus y luego tranvía. Todas las mañanas venía a buscarnos y partíamos cogidos de su mano. Gracias a este servicio que nos prestaba, mis padres le tenían mucho aprecio y 1 o 2 veces al mes le invitaban a tomar el té. Pasado un tiempo, la señorita Fabiola se mudó a Lima con su mamá y su hermana mayor, a un departamento que estaba muy cerca del colegio. Por nuestra parte, fuimos matriculados en un colegio de Miraflores. Así, Fabiola dejó de ser nuestra maestra y nuestra vecina, pero nuestro contacto con ella se mantuvo. Una noche la invitamos a cenar. Como el ómnibus se detenía a varias cuadras de la casa, me encargaron que fuera a buscarla al paradero. Yo fui con mi bicicleta con la intención de acompañarla lentamente, pero cuando la señorita Fabiola descendió del ómnibus, la vi tan chiquita que le propuse llevarla sentada en el travesaño de mi vehículo. Ella aceptó
pues las calles eran sombrías y no había testigos. Ella se acomodó en el fierro y emprendía el viaje rumbo a casa. Antes de llegar, había que dar una curva cerrada. Tal vez el piso estaba húmedo o calculé mal la velocidad. Pero lo cierto es que la bicicleta patinó y los dos nos fuimos de cabeza a una sequía de agua fangosa. Cuando llegamos a casa, mis padres se pusieron furiosos y me enviaron esa noche a comer a la cocina. Volví a ver a Fabiola solo una vez, muchísimos años más tarde. De su cartera extrajo uno de mis libros y me lo mostró diciendo que lo había leído en muchas partes, añadiendo que estaba feliz de que uno de sus viejos alumnos fuera escritor. Me pidió, como es natural, que le pusiera una dedicatoria. Traté de inventar algo simpático y original, pero solo se me ocurrió a Fabiola, mi maestra, quien me enseñó a escribir, y tuve la impresión de que nunca había dicho nada más cierto. Julio Ramón Ribeiro, adaptación, ¿no? ¿Por qué adaptación? Porque en realidad pues esto es una obra y ha sido adaptada a forma de cuento para que tú lo puedas entender. Bien, entonces vemos acá la historia de una maestra, ¿no? Que se había hecho amiga de la familia, llevaba a sus hijos al colegio, pero después de mucho tiempo ella se muda y como que pierden un poco el contacto, ¿no? Pero el tema central de la historia es la anécdota que ella vive, que el personaje vive con la maestra. Una anécdota que parece que lo dejó marcado, ¿no? Porque yo no me imagino de repente encontrarme con mi profesor y que nos caigamos de la bicicleta. Pero la forma como lo cuenta el autor es bastante interesante y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la pregunta número 1 dice, escribe verdadero o falso según la lectura. La primera dice, ¿la vida de la señorita Fabiola era muy alegre? Pues falso. Recordemos que el autor se expresa de ella como alguien triste y sacrificada. ¿La señorita Fabiola vivió primero en Miraflores y luego en Lima? Pues sí, recordemos que se mudó con su madre y su hermana menor, su hermana mayor. Cuando la señorita Fabiola se cayó de la bicicleta, ¿llevaba una carterita y un sombrero? Pues no, ya que esa parte del fragmento no especifica qué ropa llevaba. La señorita Fabiola estaba muy contenta de que uno de sus viejos alumnos fuera escritor, pero por supuesto, ya que ella incluso se sintió orgullosa de que uno de sus alumnos lograra ser lo que era. Luego dice, piensa y responde. ¿Por qué crees que el autor termina el cuento diciendo, y tuve la impresión de que nunca había dicho nada más cierto? Bueno, recordemos que casi al final del texto, la señorita Fabiola se encuentra con su alumno ya crecido, y además al parecer era un escritor famoso. Y lo que ella recuerda es que de pequeño le enseñó a leer y a escribir, y eso es lo que le alegró cuando lo vio. Por eso es que en la respuesta hemos colocado lo siguiente, porque la señorita Fabiola, al ver a su alumno ya crecido y como un escritor famoso, se alegró de ser ella quien le había enseñado a escribir en su niñez. Luego, en la pregunta número 3, dice lo siguiente, marca la respuesta correcta. Los hechos son narrados ¿por quién? Por el autor, y al parecer es una experiencia de su vida personal, ya que da la casualidad de que el autor, cuando crece, se transforma o se convierte en un escritor. Por lo tanto, la alternativa es el autor. El relato se encuentra en tiempo pasado, ¿no? Porque él recuerda experiencias, sobre todo una muy especial que pasó con su profesora, ¿no? La caída que tuvieron en la bicicleta. Luego dice más abajo, busca en el texto la expresión que demuestre
por qué hemos marcado estas dos respuestas. En el caso de la primera, ¿cómo sabemos que los hechos son narrados por el autor? Bueno, simplemente porque hay una parte del texto que dice que es por ello que la tengo tan presente que me animo a contarle partes de su vida, ¿no? Al parecer el cuento trata de una experiencia vivida por el mismo autor. Ahora, ¿en qué parte del texto podemos encontrar que se relata en tiempo pasado? Pues bien, cuando él empieza a recordar las cosas, ya estamos hablando de un hecho que sucedió antes. Además, al final, él dice a Fabiola, mi maestra, quien me enseñó, tiempo pasado, a escribir. Por eso es que la dedicatoria habla de un hecho del pasado. Ahora, con respecto a la valoración, ¿qué valores podemos demostrar del personaje en la lectura? Como primer punto, podríamos mencionar el respeto. ¿Por qué? Porque el autor, en este caso Julio Ramón Ribeiro, cuando cuenta de esa anécdota de la caída, bueno, generalmente cuando alguien se cae, nosotros solemos reírnos y hasta burlarnos, ¿no? Pero el autor lo cuenta como una experiencia eh, en la cual pues inspira mucho respeto, ¿no? Ya que cuando habla de la caída que tuvieron, no lo cuenta en un tono burlón, sino que narra el suceso respetando la integridad, en este caso, de la profesora como persona y como mujer. ¿Qué otro valor hemos podido encontrar? Al parecer también hay obediencia, porque cuando los padres lo mandan a comer a la cocina, al parecer él lo hace. También podríamos hablar de la honestidad. ¿Por qué? Porque cuando la maestra se encuentra con él y saca emocionada su libro y le pide que le haga una dedicatoria, él escribe algo que realmente en ese momento sintió en su corazón, ¿no? Por eso es que dice, no, nunca en mi vida había dicho algo tan en serio. Entonces podríamos hablar de la honestidad. Ahora, acá surgen dos preguntas. Si tú fueras el protagonista, ¿hubieras actuado de la misma manera? ¿Sí o no y por qué? Y luego dice la otra pregunta. ¿De qué forma puedes demostrar cariño y aprecio hacia tu maestra? Estas dos preguntas, como son de criterio personal, te las voy a dejar como una tareita para que tú las puedas responder. Luego hay un vocabulario. ¿Qué significa abnegada? Abnegada es una persona sacrificada, es decir, que renuncia voluntariamente a sus propios deseos e intereses por el bienestar de los demás. Luego está la palabra travesaño. Travesaño significa palo. Es la pieza superior que atraviesa de una parte a otra. Si nosotros subimos un poquito la lectura, vamos a encontrar esta imagen, ¿no? Justamente el travesaño es este palito en donde se subió la maestra Fabiola y luego se cayeron. ¿Ya? Entonces ahí está. Vamos a continuar. Luego dice sombría, significa nebuloso. Es una porción de terreno que por su ubicación siempre está en sombras. No hay luz, de repente no hay postes, es todo oscuro. Y luego está la palabra fangosa o fangoso, que significa lodoso. Es una porción de terreno blando y resbaladizo, que fue justamente por aquella razón que el autor, ¿no? o el protagonista de la historia con su profesora se caen de la bicicleta, ¿no? Un hecho bastante anecdótico, pero contado con mucho respeto por parte de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entonces, de esta forma hemos podido observar, ¿no? analizar los fragmentos, parte del fragmento de esta obra muy bonita que trata sobre la vida, ¿no es cierto?, de la señorita Fabiola, ¿no? Una profesora que tuvo pues este incidente, ¿no? Bueno, ahora que yo lo leo me da un poco de risa, pero
no quisiera estar en su lugar, ¿no? Bueno, al menos a mí nunca un alumno me ha llevado y nos hemos caído, ¿no? Pero tengo muchas anécdotas. Entonces, vemos pues que Julio Ramón Rivero al parecer se inspiró en un personaje de la vida real, ¿no? Porque al final es el mismo autor el que cuenta su experiencia. Bien chicos, entonces eso es todo. Ya van a pegar esta separata en su cuaderno y solamente me vas a desarrollar las preguntas que quedan en blanco. Estamos, luego hay una práctica que lo vas a leer y lo vas a responder. No te olvides que a medida de que me vas realizando los temas, puedes ir tomándole las fotos y mandándolos a mi correo personal para que no se te estén juntando de acá hasta el bimestral todo el cuaderno. Entonces vas terminando tu clase y me vas mandando tus fotos para poder ponerte tu nota. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta lectura muy bonita. Que tengan muy buenos días y será hasta otra oportunidad. Nos vemos chicos. Chao.